Dice la palabra del Señor, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí encontramos este texto en el cual se nos presentan los requisitos que debe de tener un líder cristiano. Esos eran los requisitos que la iglesia del primer siglo observaba para las personas que querían ocupar un cargo en el liderazgo. ¿Qué es lo que nosotros pues podemos entender de todo esto? Pues lo que nosotros podemos entender, amados hermanos, es que para poder liderar es necesario poder tener ciertas cualidades esenciales. Así que hoy vamos a estar hablando sobre las cualidades esenciales del liderazgo. Y el texto que nosotros acabamos de leer nos presenta una serie de cualidades que se buscaban en los líderes de la iglesia del primer siglo. Se debe tener en cuenta las cualidades. En ese texto se toman en cuenta las cualidades espirituales, las cualidades sociales, las cualidades familiares, las cualidades del carácter de la persona y las cualidades ministeriales. Ahora, ¿por qué razón era esa exigencia? Cualquiera puede ver aquí un estándar alto. O sea, ahí se está poniendo un estándar de calidad. ¿Qué calidad de líder eran los que la iglesia necesitaba en aquel tiempo y aún hoy sigue necesitando? Esto se debe, queridos hermanos, a que los líderes se vuelven modelos a seguir por muchas personas. Es decir, que el líder está al frente, está dirigiendo, está liderando, y al liderar, él se convierte en un modelo que muchas personas comienzan a seguir. Por esta razón es que el liderazgo no puede ser representado por personas que no tienen las cualidades mínimas, pues tal es el liderazgo, tal serán los seguidores. Es decir, si tenemos líderes que no tienen las cualidades adecuadas, vamos a tener seguidores que no tienen cualidades adecuadas. Si tenemos líderes que tienen las cualidades que la palabra de Dios nos pide, obviamente los seguidores también van a esforzarse por llegar a ese estándar de calidad. Es decir, que si los líderes no se están esforzando por seguir a Jesús y tratar de vivir como él vivió, los seguidores igualmente no se van a esforzar. Pero si los líderes se esfuerzan por tener una calidad de vida, una calidad de servicio para la obra del Señor, los seguidores también van a tomar ese modelo de vida. Por eso es que la Biblia pide que los que van a liderar tengan ciertas cualidades. ¿Por qué razón? Porque se convierten en un modelo que los demás siguen, que los demás imitan. Y si ese líder no está siguiendo, si ese líder no está caminando de acuerdo a Jesús, lo más seguro es que también los que lo sigan no quieran esforzarse por ser como Jesús. Una de las grandes preguntas que nos planteamos es, ¿cómo formó Jesús a los discípulos que llegarían a ser los líderes del cristianismo? Aquellos líderes que se convirtieron en predicadores, que ganaron muchas almas, que formaron muchos discípulos, que fundaron iglesias, que impactaron el mundo, que hicieron milagros, sanaron enfermos, desarrollaron literaturas apocalípticas donde dejaron predicciones impresionantes que hasta el día de hoy, después de más de 2000 años, la gente sigue escudriñando. Interesante pregunta. Bueno, Jesús adiestró a sus discípulos de un modo espléndido para sus futuras misiones.
Jesús les enseñó, fíjese bien la pedagogía de Jesús. Jesús les enseñó por precepto y ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Él impartía su enseñanza en el camino. Jesús no les pidió a los 12 que se sentaran y tomaran notas en un salón de clases formal, sino que las aulas donde Jesús enseñaba, mire qué interesante, eran los caminos de la vida. Sus principios y sus valores que Jesús le transmitía a sus discípulos, ellos los recibían en medio de la experiencia diaria. Jesús colocaba a los discípulos en internados fuertes que les permitían aprender mediante el fracaso y el éxito. Según Lucas, en el capítulo 10 de Lucas, tiene usted su Biblia ahí a la mano, le voy a pedir que siempre tenga su Biblia a la mano para que usted vaya corroborando los pasajes de la Escritura, ya que son los que nos dan el sustento de autoridad escritural para poder desarrollar esta exposición bíblica sobre el liderazgo. Lucas capítulo 10, en su versículo 17 hasta el 24, nosotros encontramos que Jesús está enviando a sus discípulos a misionar. Jesús los está enviando, dice en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Pero mira lo que Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero mira qué interesante el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire qué interesante cómo Jesús está moldeando a los discípulos. Él los envía a misionar y mientras ellos andaban misionando, ellos se sintieron regocijados por lo que Dios hizo. Ellos se sentían regocijados porque ellos habían sujetado a los demonios, ellos habían ministrado con la autoridad de Jesús y los demonios habían sido avergonzados. Entonces ellos se sentían que ya habían logrado todo y Jesús viene y los reconviene, los exhorta y les dice, ¿saben una cosa? Está bien que ustedes se alegren por lo que fueron a hacer. Sin embargo, no se olviden que el deber de ustedes es caminar de manera que no pierdan su vocación de hijos de Dios y de estar escritos en sus nombres en los cielos. Entonces vea cómo Jesús va moldeando a los discípulos para que ellos vayan desarrollando ciertas cualidades. Por ejemplo, ellos venían felices con su éxito, pero Jesús ahora les dice, no vayan a cometer el error de creer que lo que vieron, de eso se trata el camino. Eso solo es una parte. El tener autoridad, el orar por los enfermos, el echar fuera demonios, eso es solo una parte, pero en nada aprovecha eso si ustedes pierden su salvación, su conexión con Dios. Veamos Marcos, capítulo 9, por favor. Marcos, capítulo 9, acompáñame ahí al versículo 14. Marcos 9, 14. Vea qué interesante este texto de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer del 14, una parte, no vamos a leer todo porque son bastantes versículos. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él le dijo, desde niño. Ahí encontramos a los discípulos incapaces ante una persona que tenía una posesión demoníaca, un espíritu que se apoderaba del muchacho, lo sacudía con violencia y lo tumbaba en cualquier parte, lo tiraba al piso en cualquier parte donde el muchacho se encontraba. Entonces, acabamos de ver otro texto donde ellos fueron, ejercieron autoridad, los demonios se les sujetaron y venían celebrando a Jesús. Y ahora encontramos otro texto donde ellos no lograron cumplir la misión, donde había un gran escándalo, una gran multitud, y ellos estaban quedando como incapaces por no poder expulsar el espíritu inmundo que estaba en el muchacho. Luego Jesús entra, conocemos el resto de la historia. Jesús reprende el espíritu inmundo y aquel muchacho queda libre, queda totalmente sano de aquella perturbación espiritual. Entonces Jesús los va puliendo a los discípulos mediante el fracaso y el éxito. Hay algo que tenemos que aprender esta noche como líderes, hermanos queridos, y es que no siempre vamos a tener éxito. Van a haber momentos que vamos a hacer tareas en las cuales vamos a fracasar. No tenemos que sentirnos derrotados. Al contrario, tenemos que seguir intentándolo hasta que logremos perfeccionarnos en lo que estamos desarrollando. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo Jesús desarrolla el carácter y las cualidades en sus líderes. Jesús les delegó autoridad, les delegó responsabilidad a medida que ellos podían soportarlas. La enseñanza maravillosa de Jesús en Juan capítulo 13 al 16, usted lo puede leer, fue el discurso de graduación para ellos. Allí en ese bloque del capítulo 13 al 16, Jesús les enseña principios profundos de vida para el liderazgo. En el capítulo 13, Jesús les da una gran enseñanza acerca del lavatorio de pies. Allí Jesús les enseña humildad a los discípulos. Allí Jesús también les habla sobre la importancia de amarse unos a otros. Allí Jesús también, hermano, les enseña sobre el camino al Padre, que es Cristo mismo. Luego les habla sobre la promesa del Espíritu Santo que va a venir sobre ellos para que se conviertan en líderes. Luego les enseña que ellos deben estar unidos, ligados a Él para poder llevar mucho fruto. Y hermano, así Jesús les va dando a ellos una formación para que ellos vayan desarrollando ciertas cualidades. Así que si usted me dice, pastor, fíjese que yo quizás no voy a llegar a ser líder porque no tengo muchas cualidades, no se preocupe, porque el Señor se va a encargar de ir haciendo en usted un trabajo especial. Va a ir el Señor Jesús sometiéndolo a usted a situaciones a las cuales usted mismo se va a preguntar, Dios mío, ¿cómo salgo de esto? Pues ahí el Señor va a ir trabajando en usted, así como lo hizo con estos discípulos. Vamos a ver ahora las cualidades esenciales del liderazgo. Ahora que ya vimos cómo Jesús enfoca el liderazgo, cómo Él procesa a los líderes para que vayan desarrollando algunas cualidades, ahora que ya tenemos en claro que estas cualidades no se heredan, no se adquieren de la noche a la mañana, sino que son producto de un proceso, entonces ahora nosotros podemos entrar a profundizar en lo que son las cualidades esenciales del liderazgo. Y ahora vamos a ver la primera cualidad esencial del liderazgo. Veamos ahí la primera cualidad esencial del liderazgo. Y esa cualidad esencial se llama la disciplina. ¿Qué se entiende por disciplina? ¿Tiene un problema con el audio, pastor? Sí, ¿no me escuchan? Disculpe, tiene un problema con el audio, que Sí, está como borroso. No sé si los demás hermanos lo escuchan. ¿Me escuchan bien, hermanos? ¿Alguien ha activado? No lo escuchamos, pastor. Tiene un ruido. No. Tiene un ruido. Es como estática.
alguna interferencia cerca. Una Ahora- interferencia. Ahora está bien. Ahora está Ahora bien. sí. Ya. Ahora sí. Cuando alguien tiene su micrófono abierto, entonces es que da interferencia. Veamos. No, es un cable, pastor, es un cable. ¿Y ahora se escucha bien? ¿Se escucha? No, pastor, no se escucha. ¿No se escucha? El audífono. ¿Me escuchan bien ahora, hermanos? Sí. ¿Sí? Ahora ¿Fuerte y sí. claro? Vaya. Sí. Vaya, entonces pongan en silencio su micrófono, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es la disciplina? La disciplina es un conjunto de reglas que rigen a una institución o a un individuo. Hermanos queridos, la disciplina consiste en este conjunto de reglamentos, en este conjunto de principios que debe el ser humano de adoptar. Quiero decirle que uno de los problemas más grandes que tenemos en las iglesias es la indisciplina. Es decir, que las personas no están acostumbradas a trabajar bajo estándares de calidad y no están acostumbradas a trabajar bajo lineamientos, sino que generalmente pensamos que si somos cristianos y el Espíritu Santo nos guía, pues Él va a hacer lo que Él quiera y nosotros no podemos sujetarnos a nada ni a nadie. Esa es una forma errónea de pensar y lo que hace es que impide el desarrollo de las habilidades y el desarrollo de las capacidades en las personas. Entonces, la disciplina, el líder debe de amar la disciplina. El líder debe de ser una persona capaz de seguir lineamientos. El líder debe de ser una persona capaz de seguir reglas. El líder debe de ser una persona que debe de dejarse regir por los reglamentos que son parte de una organización y en el caso nuestro, como parte de la iglesia. ¿Por qué es importante la disciplina? Fíjese que la disciplina es importante porque si no hay disciplina, todos los demás dones se van a quedar sin desarrollo. Si no hay disciplina, los dones se van a quedar enanos, no pueden crecer. Por tanto, la disciplina aparece como la primer cualidad de nuestra lista. Antes que podamos conquistar el mundo, debemos conquistar nuestro ego. Queridos hermanos, nosotros debemos aprender a ser gente disciplinada. Y aquí ustedes como líderes, hermanos, tienen que aprender a disciplinarse en lo espiritual. Fíjese de que mucha gente tiene una gran disciplina para el trabajo. Hay gente que tiene una disciplina, pero maravillosa para el trabajo. Es decir, de que ellos son personas muy trabajadoras. Ellos son personas que son muy disciplinadas para trabajar. Pero para las cosas de Dios, hermanos, son personas que hay que andarlas rogando, son personas que hay que andarles suplicando que hagan algo. Ese es un problema de indisciplina. Ese es un problema de indisciplina, queridos hermanos. Y nosotros tenemos que aprender que así como nos disciplinamos para el trabajo, así como tenemos disciplina para ir a la oficina, así como tenemos disciplina para ir a estudiar, así como tenemos disciplina para comer, disciplina para dormir, disciplina para hacer ejercicios, debemos aprender a disciplinarnos en lo espiritual, disciplina para orar, disciplina para leer la palabra, disciplina para congregarnos, disciplina para practicar la adoración, disciplina para evangelizar, disciplina para ser discípulos. Todo eso tiene que ver con los principios de vida del cristiano, del líder cristiano, y él debe de aferrarse a esa disciplina. Un cristiano que no se disciplina para congregarse, un cristiano que no se disciplina para orar, un cristiano que no se disciplina para estudiar la palabra, un cristiano que no se disciplina para adorar, un cristiano que no se disciplina para ser fiel en la evangelización, el discipulado, en las finanzas, es un cristiano que nunca va a crecer. La disciplina, hermanos, es el ingrediente indispensable
para crecimiento del carácter, para desarrollo de habilidades. Sin disciplina, sin seguirnos a los reglamentos de la palabra, no vamos a tener ningún crecimiento. Hay personas que piensan que son cristianos porque van a una iglesia. Eso es un error. ¿Por qué? Porque usted va a una hamburguesería y no por eso usted es una hamburguesa. Es decir, usted puede ir todos los días a una hamburguesería y usted jamás se va a convertir en una hamburguesa. De la misma manera, una persona que va a la iglesia pero no se disciplina, no se va a convertir en un cristiano solo por ir a la iglesia. Tiene que disciplinarse en orar, tiene que disciplinarse en leer la palabra, tiene que disciplinarse en ayunar, disciplinarse en hacer discípulos, disciplinarse en profundizar en la escritura, en adorar. Entonces, hermanos, vea que la disciplina va a garantizar qué tan lejos usted pueda llegar. ¿Quiere ser usted un predicador elocuente, un predicador profundo? Dedíquese a la oración, dedíquese al estudio de la palabra, capacítese en entrenamientos como este que estamos teniendo. Nada le va a caer del cielo, hermano. Hay gente que le dice a uno, hermano, póngame las manos y transmítame todo lo que sabe. Hermano, eso sería fácil. Y eso sería, Dios sería un perezoso si él permitiera que eso sucediera. Pero debemos esforzarnos, debemos luchar por estudiar, por profundizar en la palabra, por aquello que anhelamos. Nosotros debemos de aprender a disciplinarnos. Así que si no hay disciplina, no vamos a poder desarrollar nuestro carácter para ser líderes. ¿Cómo funciona la disciplina en el liderazgo? Mire qué interesante. El líder es una persona que ha aprendido a obedecer una disciplina impuesta desde afuera y que luego ha adoptado una disciplina más rigurosa desde adentro. Es decir, al principio el líder comienza a seguir las instrucciones que le dan, pero después de un tiempo este líder se da cuenta que aquellas instrucciones, que aquellos reglamentos, que aquellos principios están puestos ahí para que él se desarrolle a un nivel mayor. Entonces, como él se está desarrollando a un nivel mayor, él se da cuenta que esos principios, que esas reglas son necesarias y que él cada vez está mejorando. Entonces él agarra aquella disciplina y se aferra a ella y se vuelve más riguroso. Es decir, ama la disciplina porque se da cuenta que a través de ella el líder va creciendo en conocimiento, en espiritualidad y en habilidad para liderar. Pero hay una advertencia con respecto a la disciplina. Hay personas, hermano, que están en contra de la autoridad y ven con ojos de desprecio, es decir, desdeñan la autodisciplina. Estas personas generalmente rehuyen a los rigores y se alejan de los sacrificios. Estas personas se nos advierte que no califican para el liderazgo. Es decir, hay gente que quiere ser líder, pero son muy cómodos. Hay gente que quiere liderar y quiere ver la gloria de Dios y quiere ver un gran fuego y quiere ver cosas poderosas y quiere ver cosas grandes, pero no está dispuesto a esforzarse. No está dispuesto a dar la milla extra. No está dispuesto a sacrificarse. Entonces, esta persona quiere seguir cómoda, quiere seguir tranquila, relajada. No va a lograr lo que se propuso. Esta es una advertencia. Alguien que no se sujeta a la autoridad, alguien que rechaza la autodisciplina, es decir, que él no es capaz de ponerse sus propios límites y sus propias reglas para seguir en el camino del Señor y que le tiene miedo a lo riguroso, a ser riguroso en el trabajo de Dios o en cualquier tipo de trabajo y que no le gusta sacrificarse, esta es una persona que no califica para liderar. Hermano, el líder debe de sacrificarse. Cristo se sacrificó por amor a nosotros. Nosotros debemos seguir el camino que Cristo nos enseñó. Veamos, hermano y hermana, la indisciplina versus la disciplina. Miren qué interesante. Hay personas, servidoras, líderes, que abandonan el ministerio y son personas que tienen muchos dones, pero tienen
muchos aspectos importantes de su vida que flotan libres del control del Espíritu Santo. Es decir, ellos tienen dones, pero son indisciplinados. Ellos tienen dones, pero no sujetan su carácter, su temperamento y su vida al control del Espíritu, al impulso del Espíritu. Entonces tenemos gente que es muy buena para cantar, o es muy buena para enseñar, o es muy buena para hacer muchas cosas en la obra, pero tienen un serio problema que no logran controlar su carácter, su indisciplina. Ellos, si ven que algo se pone difícil, lo abandonan. Si ven que algo se pone complicado, mejor lo dejan. ¿Por qué? Porque dicen ellos, no, yo no me voy a sacrificar, yo no me voy a esforzar más de lo que debo hacerlo. Entonces, no sujetan su vida al control del Espíritu y como resultado terminan abandonando el trabajo de Dios, el ministerio. Y también la indisciplina genera personas haraganas, personas desorganizadas, personas que nunca se muestran capaz de enfrentar el verdadero liderazgo. Fíjense que hay personas que tienen muchos dones, muchos talentos, pero son bien, o sea, son personas sumamente talentosas que usted una vez les explica las cosas y las agarran en el aire. Son gente muy inteligente, muy talentosa, pero así como es de grande su inteligencia, es de grande su haraganería, es de grande su pereza. Y eso les roba el éxito. Eso les roba la capacidad para poder crecer en el liderazgo. Mientras que la disciplina, la persona que tiene un calibre de liderazgo, esta persona va a trabajar mientras otros desperdician su tiempo. Esta persona va a estudiar mientras otros duermen. Esta persona va a orar mientras otros se la pasan soñando despiertos. Fíjense, hermano, que hay personas que piensan que todas las cosas caen del cielo y eso no es así. Hay muchas cosas que Dios nos las da por gracia, pero hay cosas que nos toca hacerlas a nosotros. Por ejemplo, usted quiere memorizarse 10 versículos de la Biblia. Pues obviamente usted va a tener que apartar el tiempo, sentarse, escoger los 10 versículos, escribirlos, ocupar una economía de fichas, andar repitiendo esos versículos, escribirlos en las paredes, andar meditando en ellos, reflexionando en ellos. La gracia se la va a dar el Señor porque le va a permitir crecer a través de esa palabra, pero usted tiene que poner su parte, usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que orar, tiene que dedicar el tiempo necesario. Y también los hábitos perezosos deben vencerse. Hay gente que es muy perezosa en el modo de pensar. Es decir, de que hay personas que tienen mucho potencial, mucha habilidad, mucha capacidad, pero tienen pereza mental. Y cada vez van posponiendo las cosas más adelante, otro día, en otra ocasión, en otra vez, en otro día. Es una pereza mental permanente. No quieren esforzarse por profundizar en los conocimientos. Entonces, amados, vea que la indisciplina produce abandono del ministerio, impide que los dones se desarrollen, los dones crezcan y se desarrollen en nosotros, hace que nuestro carácter flote sin sujeción al espíritu, pereza, desorganización, que impide enfrentar el verdadero liderazgo. Mientras que la disciplina permite trabajar mientras otros desperdician el tiempo, estudiar mientras otros duermen, orar mientras otros sueñan, vencer la pereza mental, vencer la pereza de obrar y vencer la pereza aún en el modo de nuestro arreglo personal. Fíjense que hay gente que hasta para arreglarse es indisciplinada, le da pereza, no le gusta peinarse, no le gusta, o sea, eso es indisciplina. Imagínense, el líder llega todo despeinado a predicar, hermano. No lo hacemos, ¿verdad, hermano? No lo hacemos. Muy bien, seguimos avanzando, queridos hermanos. Otra de las cualidades esenciales del liderazgo es la visión. Visión. Mire qué lujo de imagen le puse yo ahí. Esa imagen tiene un gran significado. Es decir, de entrada nos está diciendo que un verdadero líder
es aquel que está siempre con un pie en el futuro y otro pie en el presente. Es decir, quiere traer el futuro al presente porque sabe que las decisiones que tomen el presente van a influir en su futuro. Interesante. ¿Qué se entiende por visión? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que una cualidad de liderazgo es la visión? En primer lugar, la visión en el sentido académico, en el sentido empresarial, se define como hacia dónde quiere llegar una empresa. Es decir, lo que una empresa quiere llegar a ser. Lo que esta empresa quiere llegar a ser. Pero en términos espirituales, en términos del ministerio, del liderazgo, nosotros vamos a entender como visión que es lo que Dios quiere que alcancemos en un tiempo determinado. Hermano, esto a mí me ha sacudido. Yo me pregunto, ¿cuál es la visión de Dios para Kendall? ¿Qué es lo que Dios quiere que la iglesia de Kendall alcancemos en un tiempo determinado? Hermano, no podemos pasar ahí 15, 20 años y que nuestra iglesia esté igual que el primer día. Esa es una iglesia sin visión. Es una iglesia que no tiene visión. Hermano, hay iglesias que tienen el mismo piano desde que empezó la iglesia. Las mismas sillas. Todo lo mismo. No quiere actualizar nada porque dice, no, es que hace 20 años que está así. No están viendo al futuro, no están preguntándose qué es lo que Dios quiere que alcancemos. Cuando yo estuve allá con ustedes, hermanos, cuando yo viajé allá a Kendall, lo que yo me pregunté fue, Señor, ¿qué quieres que alcancemos en Kendall? Y las almas es lo que el Señor quiere que se alcance en el Kendall. Él quiere que allá se hagan discípulos, que se multipliquen los discípulos. Eso entonces es la visión que debemos de seguir. Estamos entonces enfocados. Tenemos las coordenadas claras hacia dónde queremos llegar. Pero hermanos, hay iglesias que no pasan de lo mismo. 30 años, 25 años, lo mismo, 40, 50 miembros, porque no hay una visión. Ellos no saben lo que Dios quiere que ellos tienen que alcanzar. Ellos no saben lo que Dios quiere que alcancen. Ellos creen que se trata de un club religioso donde hay que estar yéndose a reunir y pasan los años. No, hermano, la iglesia es un organismo vivo, es una organización que vive y que es un organismo viviente que está estructurado para generar vida, para generar cambios, para transformar, no para estar estática. La visión entonces es lo que Dios quiere que alcancemos en un tiempo determinado. Hay un tiempo para hacer la visión. Y si usted deja pasar ese tiempo, entonces el Señor va a tener que permitir una serie de circunstancias para que otra vez vuelva a llegar su tiempo, el tiempo que Él está ahí para obrar y que se alcance lo que Él desea que la iglesia pueda alcanzar. Hay una pregunta: ¿quiénes logran impactar al mundo? La respuesta que encontramos: los hombres que influyeron sus generaciones de manera más poderosa y permanente fueron personas videntes. Y aquí en este sentido, la palabra vidente no se está utilizando con un sentido místico, con un sentido fetichista, es decir, de alguien que espíritus del más allá le hablan, nada que ver. Nos estamos refiriendo como videntes a personas visionarias, personas que vieron más y no solamente vieron más, sino que vieron más lejos que otras. Personas de fe, porque la fe es visión. Si usted tiene fe, usted tiene visión. Usted puede tener fe y visión, pero usted no puede tener solo visión sin fe. Tiene que tener ambas. ¿Por qué?
porque la fe le va a permitir creer que lo que usted está visualizando en el futuro puede ser una realidad. Y ahí yo le puse algunas fotografías, por ejemplo, el caso de Nelson Mandela. Yo creo que ustedes saben quién es Nelson Mandela, y los que no pueden leer su biografía en el internet. Nelson Mandela fue un líder revolucionario que fue encarcelado por una cierta cantidad de años por las personas de color blanco que gobernaban Sudáfrica. Pero este hombre no perdió la fe que un día y la visión que un día iba a lograr unificar Sudáfrica. Al menos iba a lograr disminuir las diferencias que habían económicas y raciales en su época. Y al final este hombre, Nelson Mandela, pasó a la historia como un gran pacificador de su nación. Ahí también tenemos a un hombre padre de las tecnologías, ¿verdad? De la tecnología iPhone, de la tecnología Macintosh, es Steve Jobs, un hombre brillante, en realidad un hombre que nunca se llegó a graduar de la universidad con una carrera específica, pero un hombre que tomó los suficientes cursos que a él le gustaban, porque él estaba viendo la educación no como obtener un título, sino como aprender lo que necesitaba para desarrollar sus brillantes ideas. Entonces, este fue un hombre visionario, este fue un hombre que vio más allá, y como resultado muchos de ustedes tienen un iPhone en su mano. Así que ahí pueden ustedes tener claridad del poder de la visión. Ese iPhone que usted tiene en su mano primero existió en la mente de Steve Jobs y él lo visualizó años atrás, antes que eso existiera. También tenemos ahí una fotografía de Mahatma Gandhi, quien es un hombre que, proveniendo de uno de los países más violentos del mundo, como es la India, se hizo súper famoso por su filosofía pacifista. Un hombre que creyó que el mundo podía resolverse sin violencia. Y también tenemos a Martin Luther King, que fue un hombre, Martin Luther King Jr., que fue un hombre espectacular, me parece a mí, en los Estados Unidos, en la historia del desarrollo de las leyes civiles del país de los Estados Unidos. Un hombre revolucionario, un pastor bautista, doctor en teología, un hombre brillante que fue capaz de comandar, liderar una revolución sin armas, una revolución pacífica, una revolución que llegó, hermanos, a culminar con la abolición de las leyes segregacionistas en los Estados Unidos, y que gracias a los trabajos que hicieron ellos, Luther King y toda su gente, toda su organización que ellos tenían, nosotros los latinos también gozamos de muchos beneficios por los cuales ellos pelearon. Así es que este hombre fue visionario. Él se dio cuenta que si Estados Unidos quería ser una nación grande, tenía que derribar el prejuicio racial. Y aunque no se ha logrado derribar al 100%, pero se ha hecho grandes avances, de tal manera que hoy las personas tienen acceso a muchos beneficios que antes, por el color de su piel, no podían tener. Entonces, ¿quiénes logran impactar al mundo? Aquellos que visualizan, aquellos que se proyectan al futuro antes que las cosas sucedan. Ellos ya están con un pie al futuro. Excelente. Hay algunos ejemplos bíblicos de visión. Primero, ahí tenemos a Moisés, quien fue uno de los más grandes líderes de toda la historia del pueblo de Israel. Y este hombre fue un visionario porque el mismo texto sagrado dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Mire qué interesante. Parece que hay una contradicción ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que alguien puede ver al invisible? ¿No se supone que si es invisible no lo ve? Esa es la visión. La visión mira cosas que no son materiales. La visión te permite ver algo que ni siquiera se ha hecho todavía, no se ha materializado, pero tú ya lo estás concibiendo en tu mente. Entonces Moisés, él estaba viendo a Jehová, a Yahvé, el Dios de los hebreos, como un libertador que iba a ayudar a que su pueblo tuviera justicia y pudiera disfrutar de la libertad. Entonces él se mantuvo viendo al invisible. ¿Por qué? A través de la fe. Él pudo creer que Yahvé
el Dios que no tenía una figura física para ser representado, estaba obrando. También tenemos el ejemplo bíblico del siervo de Elías, quien este siervo tuvo un problema que él confió más en sus ojos materiales que en el poder de Dios que estaba con Elías y con él. Elías estaba rodeado de un vasto ejército y el criado de Elías vio las huestes que estaban en su contra en lugar de ver quién estaba a su favor. Entonces, Elías le ministra, le imparte visión de tal manera que cuando este hombre vuelve a ver hacia afuera, se da cuenta que hay una serie de carros de fuego, se da cuenta que hay todo un ejército celestial, se da cuenta que hay huestes celestiales que están rodeando el lugar. Y este hombre, criado de Elías, pudo ver lo que el profeta estaba viendo, la visión que el profeta estaba viendo. En lugar de ver fracaso, el profeta estaba viendo victoria. En lugar de ver derrota, el profeta estaba viendo que ellos iban a salir triunfantes. También tenemos el ejemplo de los fariseos, quienes ellos miraron a Pedro y solo vieron a un pescador analfabeto, mientras que Jesús vio a Pedro como un predicador, como un verdadero profeta, como un santo, como un líder que ayudó a trastornar el mundo. Entonces vea que mientras unos ven lo material, lo imposible, lo negativo, mucha gente ve las razones por las cuales no se puede hacer algo. El visionario ve las razones por las que sí se puede hacer algo. Y eso es lo que determina la cualidad de liderazgo. Alguien que tiene cualidad de líder es alguien positivo y es alguien que va a visionar hacia el futuro. Aquel que no tiene calibre de liderazgo va a estar viendo lo negativo todo el tiempo. Y cuando se le pida que haga algo, va a decir, no se puede, no se puede, no es posible, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Por qué? Porque no tiene la visión. Quiero compartirle unas verdades sobre la visión y el liderazgo, siempre dentro de las cualidades del liderazgo. Y la primera verdad es que el liderazgo responsable siempre mira adelante para ver cómo el plan de acción va a afectar a las generaciones futuras. Es decir, que un líder responsable es aquel que no vive solo en el presente, sino que está proyectándose que va a dejar de legado a las generaciones venideras. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué clase de iglesia le queremos dejar a la generación que nos va a relevar? ¿Queremos dejarle una iglesia indisciplinada, una iglesia apagada, una iglesia conformista, una iglesia sin crecimiento, o queremos legarles una iglesia en avivamiento, una iglesia en crecimiento, una iglesia que alcanza al perdido, una iglesia que ama al necesitado, una iglesia que tiene un ambiente espiritual para crecimiento y para desarrollo? Yo creo que el verdadero líder se hace este tipo de preguntas. Otra de las verdades sobre la visión y el liderazgo es que los ojos que miran son comunes, pero los ojos que ven son raros. Usted puede poner a 50 personas a ver hacia un campo y posiblemente algunos comiencen a ver las flores, otros comiencen a ver las nubes, otros comiencen a ver la grama, la tierra, el piso, otros comiencen a verse unos a otros. Esos son los ojos que ven, son los ojos que miran. Son los ojos que miran, los ojos materiales, la visión material, física. Pero aquellos que ven más allá son raros. Y en lugar de estar viendo eso, van a comenzar a ver, aquí se podría construir algo hermoso. Aquí podría ser una universidad, aquí podría ser un campus, aquí podría... Y es gente que comienza a visualizar algo nuevo, algo grande, donde todos los demás no están viendo nada. Luego, otra de las verdades sobre el liderazgo y la visión es que la visión incluye optimismo
y esperanza. Es decir que toda persona visionaria es una persona que tiene una expectativa positiva del mañana. Esa es una persona visionaria, alguien que espera un mañana mejor. Otra de las verdades es que el pesimista, mire qué interesante, el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, pero el líder visionario y el líder optimista ve la oportunidad en cada dificultad. ¿De qué clase de personas somos nosotros? Yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta en esta noche. ¿Soy de las personas que siempre están viendo dificultades en lugar de ver las oportunidades? ¿O soy de la persona que estoy viendo en medio de las dificultades la oportunidad? De allí se define tu carácter como líder, qué cualidades tú tienes. Y una de las últimas verdades es que la visión conduce a la aventura. Y la historia está del lado de la fe que se arriesga. Si usted es una persona visionaria, usted es una persona que se va a lanzar a la aventura. Mire, yo le digo una cosa, hermano. Mi vida siempre ha sido una aventura. Yo me he lanzado a unos proyectos, me he lanzado a unas visiones que en realidad después yo le digo, Señor, gracias porque no me dejaste avergonzado, pero la verdad que era una locura. Era algo que parecía imposible y que cualquiera no hubiera querido hacerlo, pero gracias porque tú diste la visión, diste la provisión y nos permitiste vivir la aventura. Yo le digo una cosa, hermano, el evangelio para mí no es aburrido. Yo no entiendo esa gente que ve las cosas de Dios como una religión aburrida. Créame que yo esa gente no la puedo comprender, porque mi vida en verdad comenzó a ser vida cuando conocí al Señor y cuando me embarqué en la misión del maestro de hacer discípulos. Ahí comenzó, hermano, la mejor aventura de mi vida. A través de esa aventura, hermano, yo he viajado por diferentes países del mundo entrenando líderes para que hagan discípulos. Esa aventura tan linda que yo he vivido a través del trabajo del Señor, hermano, mire, yo me he subido a lanchas, me he subido a avionetas de esas pequeñitas, hermano, he viajado en motocicleta, en tanta clase de cosas. Es una aventura hermosa. Eso no te lo puede decir un pastor acomodado, un pastor que está conforme, un pastor que no le interesa. Esto te lo puede decir alguien que tiene visión. Hay una gran aventura en el evangelio. Y yo los desafío en el nombre de Jesús esta noche a todos los que están aquí conmigo a que sueñen esa visión de Dios, que algo poderoso puede pasar en Kendall, que algo grande puede suceder en Kendall, que vamos a dejar una herencia donde muchas personas van a pasar los años y lo van a recordar, así como cada vez que usted agarra su iPhone, usted sabe que Steve Jobs lo diseñó, lo creó, así van a haber personas que cada vez que pasen por ese lugar van a decir, aquí hay una comunidad de fe, aquí hubieron unos cristianos que marcaron la diferencia, pero no se extinguieron, sino que dejaron una generación mejor que ellos. Esa es la aventura a la que yo quiero invitarles a cada uno de ustedes. Y posiblemente en el camino algunos de ustedes piensen que estoy loco o piensen que les voy a proponer cosas que ustedes van a decir, ¿cómo es posible que el pastor nos esté diciendo esto? Que no se da cuenta el riesgo que vamos a correr, pero es la aventura. Es una aventura poder hacer cosas nuevas para Dios, cosas lindas, cosas maravillosas. La vida es corta, hermanos, y tenemos que vivirla con intensidad y con pasión y disfrutar de la visión que Dios nos pueda conceder a nosotros realizar. Amén. Seguimos avanzando. Otra de las cualidades es la sabiduría. Mire qué lujo de imagen la que le tengo proyectada ahí. ¿Qué le comunica a usted esa imagen? Esa imagen nos está mandando un poderoso mensaje para nuestro liderazgo. La sabiduría es otra de las cualidades esenciales del liderazgo. ¿Qué es la sabiduría? Esa es la pregunta que muchos se hacen.
La sabiduría es la facultad de hacer uso del conocimiento. Pero mire qué interesante, no solamente usar el conocimiento, sino que la sabiduría es una combinación de discernimiento, juicio, sagacidad y aptitudes similares. Es decir, que el sabio aplica, enfoca las capacidades mentales para conocer, para discernir, para juzgar de manera sagaz. Discierne los momentos adecuados de la vida. Pero según las escrituras, la sabiduría se puede llegar a entender, según Webster, apoyado en la escritura, como el juicio correcto con respecto a la verdad espiritual y moral. Pero me gusta esta otra parte en relación a la sabiduría, que la sabiduría es más que conocimiento. ¿Qué es entonces la sabiduría? Es la aplicación correcta del conocimiento en asuntos morales y espirituales. Cuando manejamos los dilemas de la vida, cuando nos toca negociar relaciones que son complejas. Mire qué interesante. Entonces, la sabiduría tiene que ver con la aplicación correcta de los conocimientos, de sus conocimientos en los asuntos morales y espirituales. No solo en lo moral, sino también en lo espiritual. Lo moral, ¿qué tiene que ver? Lo moral tiene que ver con la calidad de las decisiones que tomamos. Y lo espiritual tiene que ver con la relación con Dios, cómo nos relacionamos con Dios y con nosotros mismos. Entonces, la sabiduría se vuelve una cualidad indispensable de todo líder cristiano. Hay algunas ideas relacionadas con la sabiduría y el liderazgo. Y la primera de estas ideas es que si el conocimiento es la acumulación de hechos, la inteligencia es el desarrollo de la razón, la sabiduría es discernimiento celestial. Mire qué lindo. La sabiduría es entonces perspicacia que penetra hasta el corazón de las cosas. Es decir, aquel líder que es sabio es aquel líder que indaga. No es un líder que se deja ir a la primera de cambio, sino es un líder que indaga de manera perspicaz, profundiza hasta llegar a la raíz de las cosas. Otra de las ideas es que la sabiduría involucra el conocer a Dios y las sutilezas del corazón humano. No hay nada más engañoso, dice la escritura, que el corazón. Por eso el corazón nunca es un buen aliado a la hora de tomar decisiones. Si bien es cierto, hay que tomar en cuenta la emoción, pero nunca es correcto decidir solo por las emociones, sino que debemos nosotros conocer a Dios en primer lugar. Y una vez que conocemos a Dios, entonces nosotros somos capaces de discernir las trampas del corazón, las trampas emocionales. Pero ¿cuándo lo hacemos? Cuando conocemos a Dios en intimidad, cuando tenemos profundidad en nuestra relación con Dios. Otra de las ideas importantes es que el 90% de la sabiduría consiste en ser sabio a tiempo. Dijo Theodore Roosevelt que casi todos nosotros somos demasiado a menudo sabios después del suceso. Yo creo que después del suceso todos somos sabios, ¿no? Cuando ya estamos metidos en el problema, comenzamos a decir, no hubiera hablado, no hubiera dicho, no hubiera ido, mejor me hubiera quedado callado, mejor me hubiera apartado, mejor, ya después que tenemos el problema. Pero la sabiduría verdadera consiste en hacer esa reflexión antes de meternos en el lío, antes de meternos en el problema, antes de generar el conflicto.
La sabiduría también, otra de las ideas es que la sabiduría otorga equilibrio al líder y le ayuda a evitar la excentricidad y la extravagancia. Un líder excéntrico, un líder extravagante, es un líder que puede hacer tropezar a sus seguidores. Las extravagancias en el estilo de vida, las excentricidades en la manera de actuar pueden hacer tropezar a muchas personas. Por tanto, la sabiduría le otorga al líder un equilibrio en su manera de liderar. La gran pregunta que nos hacen siempre, hermano, ¿y cómo alcanzamos la sabiduría en el liderazgo? Sí, está bonito que la sabiduría es la aplicación correcta de los conocimientos, en el manejo de los dilemas, en el análisis de la verdad, en la perspicacia, en la concentración de las habilidades mentales para evitar los problemas y resolverlos de la mejor manera. Pero ¿cómo yo puedo ser sabio en mi liderazgo? Mire qué interesante. Si el conocimiento viene por el estudio, la sabiduría viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el líder puede aplicar correctamente el conocimiento. ¿Cuándo un líder puede ser sabio? Cuando tiene conocimiento y se deja guiar por el Espíritu Santo. El problema es que hay líderes que se llenan de conocimiento e ignoran al Espíritu Santo. Y hay otros líderes que se pretenden llenar solo del Espíritu Santo, ignorando el conocimiento. Es allí donde hay un desequilibrio. Mire la imagen que le puse ahí, ya se fijó. ¿Qué clase de imagen tenemos ahí? Tenemos una balanza. Y en esa balanza tenemos un corazón y un cerebro. Todos tenemos un corazón y un cerebro. El corazón nos permite vivir la presencia del Espíritu Santo. El corazón palpita cuando el poder del Espíritu Santo está ahí con nosotros. Pero el cerebro también nos ayuda a distinguir cuando ya no es el Espíritu Santo, sino son nuestras emociones las que están en juego en medio de una manifestación espiritual o de la toma de decisiones en un proyecto para la iglesia. Entonces, amados, ¿cómo alcanzar la sabiduría? A través del equilibrio entre el conocimiento, a través del estudio y buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo, ceder al impulso del Espíritu para que Él tome el control de nuestros conocimientos. Por eso, hermanos, todo lo que estamos haciendo en la iglesia de Kendall es intencional. Nosotros no estamos jugando a la iglesita. Estamos guiando a la iglesia de Kendall por un proceso donde estamos poniendo el fundamento a través del conocimiento, porque también estamos buscando del Espíritu Santo en oración para que Él nos vuelva sabios y para que todo lo que hagamos pueda ser para la gloria y honra de su nombre. Tenemos, hermanos, otra de las cualidades del liderazgo, la decisión. La decisión, ¿qué vamos a entender por decisión? Mire qué interesante. La decisión es una determinación que se adopta sobre la realización de un asunto, de algo que es necesario hacer. Es cuando usted determina hacer algo. Usted determina que va a realizar un asunto, va a llevar a cabo algo, lo determinó ya. Y también la decisión se entiende como la firmeza y la seguridad con la que alguien hace algo. Entonces, tiene que ver con la volición, es decir, la capacidad volitiva del ser, la toma de decisiones, hacia dónde orienta usted su
voluntad y tiene que ver con la firmeza con la que usted mantiene su voluntad hasta lograr lo que usted decidió hacer. Generalmente, queridos hermanos, una de las tareas del líder es tomar decisiones. Y por eso es que hay gente que le tiene miedo al liderazgo, porque es más fácil que otro decida. ¿Y sabe por qué? Porque si otro decide y algo sale mal, yo salgo librado porque yo no decidí. Entonces, por eso mucha gente le tiene miedo al liderazgo. Prefiere que otros decidan por él. Pero el líder debe determinar qué se debe hacer. No solamente el líder debe determinar qué se debe hacer, sino que el líder debe determinar quién lo debe hacer o quiénes lo deben hacer, cuándo se debe hacer una determinada acción o situación. Entonces, el líder toma decisiones, determina, adopta la realización de un asunto, determina lo que va a pasar. Ahora, hay algunos elementos que usted debe de conocer para tomar en cuenta la toma de decisiones. Es decir, no vamos a decidir por decidir. Hay algunos elementos que son indispensables en la toma de decisiones cuando usted está liderando. Número uno, un líder debe ponderar la evidencia y tomar una decisión sobre premisas sanas. Es decir, el líder debe de someter a reflexión, a evaluación, la evidencia que tiene a la hora de tomar una decisión. Y el líder debe de garantizar que la decisión que está tomando no la está tomando con intereses mezquinos, no la está tomando por orgullo, no la está tomando por arrogancia, no la está tomando por carnalidad, sino que está tomando la decisión sobre fundamentos sanos, es decir, buscando el bienestar de la mayoría. Así es que un líder pondera la evidencia. Cuando a usted le toque decidir, pida la evidencia que hay, evalúe lo que tiene, sepa con claridad sobre qué bases usted está decidiendo. No decida solo por emoción, decida por convicción y por conocimiento de causa, que es muy importante. Otro de los elementos es que una vez que el líder está seguro de la voluntad de Dios, el líder espiritual se pone en acción de un salto, sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando el líder decide, debe de tener claro la voluntad de Dios. Si usted no tiene claridad sobre la voluntad de Dios para X o Y asunto, mejor no se meta a tomar decisiones, porque las decisiones que va a tomar las va a pagar caras, carísimas. Es importante entonces que a la hora de decidir, no solamente pondere la evidencia, no solamente decida sobre la base de premisas sanas, de información correcta, buscando el bienestar de los demás, sino que esté seguro que Dios está en el asunto. Porque si Dios está en el asunto, usted va a tener éxito. Si Dios está en el asunto, usted va a lograr lo que se propuso. Número 3, el tercer elemento a la hora de la toma de decisiones de un líder es que cuando el líder ha acumulado los hechos, debe decidir con prontitud y de manera clara. Eso va a marcar su liderazgo. Esa es una marca de que usted es un verdadero líder. Es decir, ya tiene suficiente información, ya han sucedido una serie de acontecimientos, usted ya tiene la claridad, la voluntad de Dios, las premisas fundamentales están claras, es momento de dar el salto. No espere más, decida sin temor. Esa es la marca de un líder, alguien decidido. 4, cuando usted persigue un objetivo, usted como líder nunca debe mirar atrás
ni calcule estrategias de escape. Hay algo muy bonito que se dice que el capitán siempre se hunde con su barco. El líder tiene un objetivo y él no va a mirar atrás. Y si en el camino siente que el barco se le hunde, él no se va a tirar del barco. Él va a llegar hasta el final con ese barco. Él no va a retroceder porque ya decidió. Y la decisión es la marca de un verdadero líder. Una de las marcas de un verdadero líder. 5, el quinto elemento. Un verdadero líder tampoco culpa del fracaso a sus subordinados. Esto es muy importante. El líder, cuando fracasa, él agarra su parte. El líder dice, hermano, la verdad es que yo calculé mal, yo pensé que esto me iba a salir de esta y de esta manera, pero no fue así. Al contrario, hermanos, fallé y les pido perdón y les ruego que confíen en mí, que en esta otra vez sí vamos a triunfar. Pero no es correcto que el líder se ponga a culpar. No, es que el hermano fulano, es que la hermana sultana, es que aquel, es que el otro no sirven, es que este no es bueno, es que este es lento, es que este es dormido, es que este no puede, es que este... No, el líder debe asumir su culpa. Y si él ha fallado, debe dar la cara y debe decir, hermano, he fallado, perdonen, voy a continuar, voy a intentarlo de nuevo. Aquí hay algunos ejemplos bíblicos de la toma de decisiones y ese lo van a encontrar ustedes en Génesis 14. Por motivo del tiempo no voy leyendo el texto porque ese capítulo hay que leerlo completo para que le hallemos el sabor, ¿sí? Pero yo le voy a presentar aquí una pequeña síntesis y es que Abraham tomó la decisión rápida y clara, una resolución clara, cuando se dio una guerra en Sodoma, entre Sodoma y unos reyes enemigos que atacaron Sodoma y se llevaron cautivo a Lot, se lo llevaron como prisionero y se llevaron los bienes de Lot. Entonces Abraham organiza un pequeño ejército de 500 hombres, inmediatamente parte a la batalla, logra liberar a su familiar Lot y luego de que ha ganado la batalla va y pide la bendición a Melquisedec, rey de Salem. Ahí encontramos cómo Abraham decide con prontitud, tiene una toma de decisiones impresionante, pero a la vez como también le da la honra a Dios por el éxito alcanzado. Entonces, Dios te va a dar la sabiduría para tomar buenas decisiones, pero nunca te olvides de tributarle la gloria al Señor, aunque sea que tú hayas tomado la decisión. Siempre dale la gloria a Dios. Ahí tenemos en Abraham este claro ejemplo, como él lidera una liberación, una revolución pequeña pero rápida, rescata a su familiar y luego honra a Dios con los bienes y recibe la bendición de Melquisedec, rey de Salem. Entonces en la Biblia encontramos este claro ejemplo de Abraham liderando, tomando decisiones, pero siempre tomando en cuenta el respaldo de Dios. Hay otra de las cualidades de un líder y es el coraje. Y este coraje, hermano, no tiene que ver con, como algunos lo malinterpretan, el coraje con la cólera, con el enojo, ¿verdad? Sino que este coraje tiene que ver más con una virtud mental. ¿Qué es el coraje? El coraje, los líderes requieren un coraje del más alto calibre. Un coraje moral y también un coraje físico. ¿Pero qué es el coraje? Mire qué interesante. El coraje es la capacidad mental que permite que las personas enfrenten el peligro o la dificultad, pero mire cómo lo van a enfrentar con firmeza, venciendo el temor y el desaliento. Ese es el coraje. El coraje no es la bravura, no es la exasperación que a veces tenemos, la agitación de ánimo que a veces tenemos por cosas que nos pasan, sino que el coraje es esa capacidad de la mente que le permite al líder
enfrentar el peligro, enfrentar la dificultad. Pero el líder, a pesar que sabe que está en peligro, a pesar que sabe que la situación está difícil, el líder se mantiene firme. El líder no retrocede, se mantiene firme, enfrenta el peligro. No que no siente miedo, se lo aguanta. Lo vence, vence el miedo, vence el temor. No es que un líder no se desanime, claro que se desanima, se desalienta, pero pasa por encima del desaliento. Y aún así, desalentado, él sigue caminando. Ese es el líder, ese es el coraje, esa es la clase de gente que necesitamos para marcar a esta generación. No lo vamos a hacer con gente floja, con gente aguada, con gente inconstante. Así no se puede marcar una generación. Y si se marca para mal. Necesitamos gente con coraje, que enfrente las situaciones, que se pare en la brecha y diga: en el nombre de Jesús voy a salir adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el coraje está relacionado con el liderazgo. La gente espera que los líderes sean tranquilos y valientes durante una crisis. Hay momentos de crisis en la iglesia. Hay momentos de crisis en la vida. Usted, cuando se le dé un ministerio, cuando se le dé una célula, un grupo pequeño para liderar, usted va a enfrentar crisis. Pero manténgase. Pero hermano, qué triste es que hay gente que apenas comienzan los problemas y allá van a renunciar. Eso es lamentable en las iglesias. ¿Sabe? Eso atrasa el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque un líder que se ha formado por 3, 4 años, cuando renuncia, es un elemento altamente capacitado y efectivo el que la organización está perdiendo. No es cualquier cosa. Por eso lo último que debe hacer un líder es renunciar. Porque se ha formado y ha desarrollado carácter y ahora va a renunciar, se pierde, la organización pierde, la iglesia pierde. Entonces, el líder debe de mantenerse tranquilo y valiente durante la crisis. Mientras que los demás pierden la cabeza, el líder debe mantenerse firme. Los líderes fortalecen a los seguidores en medio de los reveses desalentadores y de trastornos frustrantes. Quiero decirle, hermano, que cuando usted lidera, va a encontrar personas que están atravesando problemas graves. La vida muchas veces nos da reveses que nos desalientan. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, la muerte de un cónyuge, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un negocio, la pérdida de situaciones académicas, la pérdida de alguien que no pudo terminar sus estudios. Todo eso son reveses que a veces la vida nos da, pero nosotros como líderes debemos siempre estar fortaleciendo a esos seguidores. No debemos de dejar que caigan. Debemos de alentarnos y decirle: hermano, algo va a hacer Dios, una puerta se va a abrir para usted, y orar para que Dios se glorifique y ponga su mano, porque si Él no pone su mano, nada va a suceder, amados líderes. Es Dios el que puede transformar la realidad, pero el líder debe de tener el coraje de fortalecer a los seguidores en medio de las crisis de la vida. Aquí hay un ejemplo bíblico de coraje. Y es que al enfrentar los implacables ejércitos de Sennacherib, Ezequías hizo sus preparativos militares, pero luego se dispuso a fortalecer la moral del pueblo. Y mire lo que les dijo Ezequías. Ezequías les dijo: esforzaos y animaos. Les dijo Ezequías: no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Mira qué lindo esto último que les dice, a mí me ministra poderosamente. Y mira lo que les dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos. Y mira qué lindo, y pelear nuestras batallas. Quiero decirle que cuando usted es el líder comisionado por Dios, la batalla no es suya, la batalla es del Señor.
Usted solo tiene que estar al frente, pero el que pelea se llama Jehová de los ejércitos y él no lo va a dejar, no lo va a desamparar. Usted va a tener la victoria en el nombre de Jesús, porque Dios no patrocina fracasos, ni tampoco el Señor va a dar un paso atrás cuando él tiene un propósito que cumplir. Él no va a perder, porque él nunca ha perdido una batalla. Y me encanta cómo Ezequías le suministra coraje al pueblo y le dice, ¿saben una cosa? Ellos tienen brazo de fuerza, brazo de carne, ellos tienen un poder humano, pero nosotros tenemos un poder que ellos no tienen y ese es el respaldo de Dios. Y cuando Dios respalda a su pueblo, no hay nada que lo pueda detener. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. También las escrituras nos informan que el pueblo tuvo confianza en aquellas palabras de Ezequías, el rey de Judá. Entonces, hermanos, ahí ustedes tienen estos textos, ustedes pueden profundizarlos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Dese toda la lectura para que se le refresque y usted se pueda sentir bendecido, se pueda sentir ministrado por la palabra del Señor. Ahora vamos con la humildad. Ya casi vamos finalizando, mis amados. Vamos con la humildad. Una de las cualidades indispensables para el líder es la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad se define como la ausencia completa de orgullo. Humildad es la ausencia completa de orgullo. A menudo esto es algo con lo que el líder debe luchar. El líder debe morir al ego y a la jactancia de creer que es superior a los demás. El líder espiritual ha entendido que todo lo que administra no es propio. Tiene a Dios como creador y dueño de todo. Y mire la imagen que le puse ahí. Juan capítulo 13, usted puede leerlo en casa con una tacita de café o de chocolate o de leche o lo que más le guste, mate, lo que quiera, que sea bueno, pues. Usted puede leerlo. Juan 13 y darse cuenta cómo Jesús da cátedra de humildad y servicio, siendo él el líder más poderoso que ha pisado esta tierra. Ahora, ¿cómo la Biblia relaciona el liderazgo con la humildad? La humildad es la marca de pureza del líder espiritual. ¿Quiere conocer un líder puro? Vea si es humilde. Si no tiene humildad, le falta pureza de corazón. Cristo le dijo a sus discípulos que abandonaran las actitudes pomposas de los gobernadores del Oriente y que en cambio a esas actitudes adoptaran humildad y servicio. Estuvimos estudiando uno de estos textos en la lección anterior, cuando Jesús les dice, él no ha venido para servir, para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Y el que quiera ser mayor debe de servir, porque entre los discípulos no debe de haber una lucha de poder para ver quién es mayor y quién se va a sentar en un trono y va a gobernar. Al contrario, debe de haber un amor por servir al prójimo. Juan el Bautista, grande debido a su gran elocuencia, su gran predicación, un hombre capaz de desafiar el poder de Roma de una manera fuerte, dispuesto a morir, dispuesto a todo, a quien la Biblia le llama el Elías, lo identificaban como un Elías, un hombre con un espíritu poderoso, con una unción tremenda. Mira lo que dice Juan el Bautista. Dice Juan el Bautista en Juan 3:30, es necesario que él crezca y yo mengüe. Es importante cuando lideramos que sea Dios el que crezca y nosotros cada vez vayamos menguando. Otra de las cualidades, y con esta vamos terminando ya, amados, es la integridad y la sinceridad. Estas dos cualidades van de la mano. Y ya vio
la fotografía que le tengo ahí, ¿qué le parece? Muy interesante. Creo que esa es un dibujo animado con el que nosotros crecimos. El niño Pinocho, el hijo de Gepetto, un niño que cuando miente le crece la nariz. Queridos hermanos, la mentira y el liderazgo jamás deben ir juntas. ¿Cómo se entienden estas dos cualidades? ¿Cómo se entiende la integridad y cómo se entiende la sinceridad? Parece que hay una línea muy delgada que las separa, porque están muy relacionadas. La integridad es cuando se dice, es cuando lo que se dice va acompañado de lo que se hace. Es cuando no se tiene el corazón dividido. Muchas personas quieren liderar, pero quieren liderar por motivos equivocados. Quieren liderar buscando beneficios personales, no buscando servirle a Dios, no buscando servirle al prójimo, sino que tienen su corazón dividido. Muchos quieren liderar porque quieren fama, otros quieren liderar porque quieren ser conocidos, otros quieren liderar porque quieren crear un nombre y ser reconocidos en tantas partes. Hermano, esos son motivos completamente corruptos, completamente ajenos a la palabra del Señor. Ese es un corazón falto de integridad. Un líder que está persiguiendo su propia fama a través del liderazgo es un líder que no tiene integridad. Su corazón está dividido, no está del todo con Dios, porque no desea honrar a Dios y glorificar a Dios, sino que él desea glorificarse él a través de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos discernir en nuestro conocimiento sobre el liderazgo. Luego, la sinceridad. La sinceridad es cuando nosotros somos auténticos, es decir, cuando no fingimos lo que no somos, cuando somos transparentes, cuando evitamos ser como aquellos que se la llevan, que nunca pierden, que nunca se equivocan, para mantener una apariencia impecable y de perfección. Hermano, eso no hay nada más falso que una persona de apariencia, que un líder que quiera parecer perfecto, que quiera parecer que él no se equivoca, que todos nos equivocamos, hermano. Todos tomamos a veces decisiones que traen consecuencias negativas a nosotros y a la obra. No hay aquí nadie que toda la vez que decida bien. Todos fallamos. Por ende, debemos de ser sinceros y debemos de aprender lo que la Biblia nos enseña de la integridad y la sinceridad. ¿Qué nos enseña? Me encanta el ejemplo de Pablo. Pablo fue un hombre capaz de hablar de sus fracasos, como también de sus éxitos. Y él habló con toda franqueza. Posiblemente ninguno de nosotros tendría el valor de hablar como Pablo hablaba. Él hablaba de sus fracasos y él hablaba de sus éxitos. Y eso es muy interesante. Eso tiene que ver con la integridad y tiene que ver con la sinceridad. Y mire qué interesante. Usted puede leer 2 Timoteo 1:3. Tiempo después Pablo escribe con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablemos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Estas dos cualidades de liderazgo formaban parte también de la ley de Dios para los israelitas. Dios, según Deuteronomio 18:13, Dios quiere que sus siervos muestren un carácter transparente, franco e inocente de engaño. Una palabra final sobre la sinceridad y la integridad. Seguramente que el líder espiritual debe ser sincero en lo que promete, fiel en el cumplimiento de su responsabilidad, honrado en las finanzas, leal en el servicio y honesto en el hablar. Aquí les tengo
3 preguntas de examen. Y anoten una cuarta. Primer pregunta de examen, ¿qué es sabiduría? Ahí lo explicamos. ¿Qué es sabiduría? Dijimos que sabiduría es la aplicación correcta de los conocimientos en los asuntos de la vida moral y espiritual. Luego, ¿qué es coraje? Dijimos que coraje es una capacidad mental que permite al líder enfrentar con firmeza y venciendo el temor las situaciones adversas. Luego dijimos humildad. ¿Qué es humildad? Dijimos que humildad era ausencia completa de orgullo. Y aquí le va un pequeño bono, un bonus. Apunte esta pregunta. ¿Qué es visión? En términos espirituales, ¿qué es visión? Dijimos que visión era lo que Dios quiere que alcancemos en un tiempo determinado. Eso es visión en términos espirituales o ministeriales, que tiene que ver con el liderazgo. Es lo que Dios quiere que alcancemos en un tiempo determinado. Entonces tenemos 4 preguntas más para el examen de la unidad de liderazgo. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es coraje? ¿Qué es humildad? Yo voy a dejar grabada la clase. La voy a subir al grupo, el link, para que usted pueda revisar de nuevo y pueda tomar nota de las respuestas para que pueda estudiar. Es importante que usted estudie. No vaya a dejar de estudiar. Interesante. 4 preguntas. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es coraje? ¿Qué es humildad? ¿Y qué es visión? Y las respuestas están aquí en este estudio de liderazgo. Ahora bien, mis hermanos, quiero terminar esta noche. Sí, quiero terminar esta noche contándoles una ilustración acerca de la integridad y la sinceridad. Esta ilustración siempre la cuento cada vez que tengo el privilegio de compartir la escuela de formación ministerial. Y es que en una ocasión había un hombre que llegó a una hamburguesería. Y estando este hombre en la hamburguesería, pidió sus hamburguesas con sus papas. Y él lo atendieron, le tomaron su orden y de pronto uno de los muchachos que estaba atendiendo le entregó la bolsa con su pedido. Este hombre agarra su bolsa y se retira, y cuando este hombre llega a su auto y lo abre, se da cuenta que lo que tenía ahí era una bolsa llena de dinero. No tenía hamburguesas. Entonces este hombre agarra la bolsa y se va de regreso a hablar con la persona encargada de la hamburguesería y le dice: yo le pedí unas hamburguesas y usted me dio esta bolsa con dinero. En ese momento, aquellas personas entraron en una completa algarabía. Se sorprendieron al ver que este hombre había sido tan íntegro y había llegado a devolver ese dinero, cuando lo único que él había pedido eran unas hamburguesas. Le dieron un montón de dinero, era el dinero de las remesas de todo lo que habían vendido. Entonces el gerente llama a su personal y dice: este hombre es un ejemplo, vamos a llamar a la televisión, vamos a llamar a la radio para que le hagan un reportaje, porque esto tiene que saberse, que aún en medio de una sociedad tan perdida hay hombres que son íntegros todavía.
Y aquel hombre se puso nervioso y dijo, no, por favor, no lo haga. Yo no quiero que lo haga. Simplemente deme mis hamburguesas, que yo me quiero ir a comer mi hamburguesa. Yo eso es lo que quiero. Yo no quiero que me entrevisten. Yo no quiero que me tomen fotografía ni que me saquen en un periódico. Yo no quiero nada de eso. Y el gerente insistía y le dice, no, señor, usted tiene que estar. Usted no puede quedarse así. Esto tiene que saberse. Y aquel hombre, donde se sintió demasiado acosado por el gerente, lo llama aparte y le dice, señor gerente, por favor, no vaya a llamar a la televisión. No vaya a tomarme una fotografía ni a publicar nada. Por favor, aquel hombre angustiado. Y el gerente le dice, ¿pero por qué? No entiendo. Y aquel hombre le responde, porque la mujer que me acompaña en el carro no es la mía. Y si usted me publica, todo el mundo, mi esposa se va a dar cuenta dónde yo estaba y lo que yo andaba haciendo. Y yo no quiero que nadie lo sepa. ¿Qué nos enseña esto? Que la integridad y la sinceridad tiene que ser en todas las áreas de la vida. No solamente en una área, sino que debemos de incluir todas las áreas de nuestra vida. Bueno, amados hermanos, voy a detener la grabación y vamos a tener un tiempo para que podamos despedirnos y podamos saludarnos. Hemos estudiado hoy las cualidades esenciales de el liderazgo.